Hola mis crocheteros, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Si es tu primera vez aquí, pues bienvenido, espero que te guste mi contenido y si te gusta, pues te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. En el tutorial de hoy les estaré enseñando a hacer estas flores de algodón que están súper fáciles de hacer, se tejen muy rápido, así que espero que les guste y que se motiven a tejerla. Para los materiales vamos a necesitar, yo voy a estar utilizando esta marca, es una lana 100% acrílica, grosor número 4 medio. Ustedes pueden utilizar el material que ustedes quieran, teniendo en cuenta que si utilizan un grosor diferente, pues les va a quedar en un tamaño diferente al mío. Voy a estar utilizando blanco y marrón y en la caja de descripción de este video les estaré dejando los nombres de cada color. Estaré utilizando dos ganchillos, 5.0 milímetros y 4.0 milímetros. Si quieren utilizar otro ganchillo porque no tienen estos números, pues traten de que uno le lleve 1 milímetro al otro. Van a necesitar tijeras, aguja lanera, un palito de brocheta. Yo he puesto estos dos porque estos pues lo tejí con diferentes, ¿ven? Utilicé este que es de 12 pulgadas y este que es de 10. No es necesario, o sea, si tienen el de 12 lo pueden cortar a la medida que deseen. Pero mucha gente me pregunta que de qué tamaño es que los uso. Yo lo utilizo de 10, que es este, y de 12 pulgadas. Así que ustedes pueden utilizar el que ustedes deseen. Y voy a estar utilizando silicón caliente. Ustedes pueden utilizar el pegamento de su preferencia. Así que estos son todos los materiales. Comenzamos con el tutorial. Voy a iniciar con el ganchillo número 5.0 milímetros. Vamos a hacer esto. Se hacen dos iguales, pero como es color blanco, yo lo voy a estar tejiendo en este color rosado para que los puntos pues se puedan distinguir mejor. Pero esto va en color blanco. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico y vamos a subir 3 cadenas, 1, 2 y 3. Ahora, dentro del anillo vamos a hacer un punto alto doble, pero solo vamos a cerrar 2 veces. Vamos a enlazar 2 veces. Tenemos 4 lazadas encima del ganchillo. Vamos a cerrar las primeras 2, las siguientes 2 y ahí vamos a parar. ¿Ven? Estas 2 no la vamos a cerrar. Vamos a volver a enlazar el ganchillo 2 veces y repetimos lo mismo. Las primeras 2, las siguientes 2 y no cerramos esas. Ahora tenemos 3 lazadas encima del ganchillo. Vamos a repetir esto hasta tener 6 puntos altos doble, pero solo cerrando las primeras 2. ¿Ven? Ahí tenemos ya 3, nos faltan 3 más. Entonces aquí tenemos las 3 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora sí tenemos los 6 puntos altos doble, pero que no hemos terminado porque en cada uno dejamos 2 lazadas sin cerrar. Entonces lo que vamos a hacer es tomar la hebra y cerrarlas todas juntas. Así. Ahora hacemos 3 cadenas. Y dentro del anillo mágico hacemos un punto deslizado. ¿Ven? Y así se queda formado. Ahora para comenzar el próximo subimos 3 cadenas y repetimos lo mismo. Vamos a hacer 6 puntos altos dobles dejando las últimas 2 lazadas sin cerrar. Entonces hacemos otra vez 6 y para terminarlo pues hacemos las 3 cadenas
y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Igual que este, en total debemos tener 5. Entonces voy a terminar de hacer los 5 y seguimos. Aquí estoy haciendo las 3 cadenas del último. Hago el punto deslizado dentro del anillo mágico y cortamos esta hebra. No tenemos que dejarla larga porque con esa hebra no vamos a hacer nada. Solo le vamos a hacer unos nuditos con esta para asegurarla. Ahora vamos a cerrar el anillo. Cuidado que no se le vaya a romper la hebra y que este círculo del anillo mágico no les quede tan grande, pero no se preocupen si no cierra completo, porque por ahí vamos a entrar el color marrón varias veces, entonces ahí pues no se va a notar tanto. Miren, estos puntos le hacen así para que abran bien. Ven que en la parte de atrás queda así. Y estas 2 hebras vamos a asegurarla haciéndole unos cuantos nuditos. Y vamos a cortarla. Yo la voy a cortar porque le voy a poner un poco de silicón caliente aquí adentro para pegarla, pero ustedes, si no quieren usar pegamento, entonces la pueden esconder dentro de del mismo tejido. Entonces, como esta, van a ser 2 en color blanco. Ya yo la tengo lista por aquí. La voy a dejar a un lado y vamos a hacer la parte marrón. Vamos a usar el ganchillo número 4 milímetros. Vamos a hacer un anillo mágico. Hago una cadena y dentro del anillo vamos a hacer 10 puntos bajos. Después de hacer los 10 puntos bajos, cerramos el anillo mágico y vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos. Así, lo cerramos bien. Ahora vamos a subir 5 cadenas y vamos a trabajar en las cadenas, pero no en las hebras que se ven aquí, sino en la hebrita que se ve detrás, en esa. Vamos a saltar la primera, la que está ahí mismo, y en la siguiente vamos a hacer un punto bajo. En la siguiente hacemos un medio punto alto. En la siguiente un punto alto. Y en esa que se ve así, que casi no se nota mucho, no se puede distinguir bien, pero es esta que se ve aquí, hacemos otro punto alto. Ahora, esta es la parte de atrás del tejido y este es el lado derecho. En el lado derecho vamos a saltar el siguiente punto y en el siguiente vamos a hacer un punto deslizado. Así. Subimos 5 cadenas y volvemos a repetir lo mismo. Lo voy a repetir una vez más. En la hebrita de atrás saltamos la primera que está ahí mismo. En la siguiente hacemos un punto bajo. En la siguiente un medio punto alto. En la siguiente un punto alto. Y en esa última otro punto alto. Saltamos el siguiente punto y en el siguiente hacemos un punto deslizado. Entonces volvemos a subir 5 cadenas y repetimos lo mismo. De igual que estos dos, debemos tener 5 en total. Voy a terminar de hacer los 3 que faltan y seguimos. Voy a hacer el último punto deslizado, entonces lo hacemos, saltamos el siguiente punto y lo hacemos donde comenzó. O sea, donde subimos las 5 cadenas del primero. Ahí. Ahora vamos a cortar el hilo, pero vamos a dejar una hebra larga. ¿Ven?
Esta hebra del anillo mágico la pueden esconder en el mismo tejido. Yo, como estoy usando pegamento, la voy a cortar. Entonces ahora vamos a buscar las dos partes blancas y vamos a armar la flor de algodón. Yo voy a utilizar silicón caliente, pero ustedes pueden coser esta parte aquí si gustan. Yo voy a utilizar silicón. Le voy a poner un poco de silicón a las hebras que corté para asegurarlas, sin dejar que le caiga silicón caliente en el círculo del anillo mágico. Esto es para asegurar esas hebras y que no se vayan a soltar. Ahora voy a ponerle silicón así y vamos a poner estas dos partes juntas, que los pétalos queden así iguales, así. Le voy a poner un poco a cada uno de los pétalos. Dejan que se seque bien, yo por el tiempo, pero asegúrense de sujetarlo hasta que se seque bien. Así, ahora vamos a buscar la parte marrón. Le voy a poner un poco también a esta hebra, sin dejar que le caiga silicón en el anillo mágico, porque por ahí vamos a pasar la aguja lanera. Ahora voy a buscar la aguja lanera. Dejen que ese silicón se seque bien. Miren, voy a poner la hebra entrándole así por el tejido en el lado del anillo mágico para comenzar desde ahí. ¿Sí? Así. Ahora vamos a ponerla debajo, así, no importa cualquiera de los dos lados están iguales. Lo único que estos pétalos de la parte marrón van a ir así en cada espacio de los pétalos. Entonces, para comenzar vamos a pasar la hebra marrón por el anillo mágico de la parte blanca, así. Y vamos a entrar la aguja, miren, desde afuera, así. No importa en cuál puntada, lo que tienen que coger es que les quede así como, en la punta de ese pétalo, vamos a decirle. Entonces, estando ahí, vamos a volverlo a pasar por el anillo mágico de la parte blanca. Y esto lo ayudan para que quede así. Estiran la hebra marrón para que les quede así. Lo vuelven a pasar aquí por el siguiente. Así. Y eso lo van a seguir repitiendo por estos tres. Voy a terminar de hacerlo y seguimos. Voy a hacer la última para que vean. Miren, ya no lo voy a pasar por el medio, sino que lo voy a pasar por el mismo tejido marrón, lo voy a sacar así. Entonces, esta hebra la van a asegurar aquí, en el mismo tejido marrón. Y la voy a cortar. Le hacen así con la mano para que esta parte pues se vea como un poco más abultado. ¿Ven? Así. Y pues ya tenemos esta parte lista. Ahora voy a buscar el palito de brocheta y, como les dije al principio en los materiales, si no tienen diferentes tamaños y los quieren en diferentes tamaños, pues lo que tienen que hacer es usar el mismo palito y cortarlo.
Ahora esta parte del palito de brocheta la vamos a insertar en el anillo mágico donde tejimos con el color marrón. Lo insertan y le hacen un poco de fuerza porque no va a entrar muy fácil, porque como está apretado, pues vamos a tener que hacerle un poco de fuerza. Y le vamos a hacer varias veces así para marcar ese espacio para que se abra ahí. Así. Ahora, donde quedó marcado, le voy a poner un poco de silicón caliente, no mucho, y voy a entrar el palito ahí adentro, sin sacarlo, que se note aquí, que en la parte de adelante no se note. ¿Ven? Ahí. Ahora vamos a cubrirlo. Voy a poner un poco de silicón caliente. Me voy a ayudar un poco así para empezar a cubrirlo lo más arriba posible para que el palito no se note. Miren, lo más arriba que puedan, así. ¿Ven? Y ahora sí lo voy a comenzar a cubrir. Voy a cortar esta hebra. Voy a cubrirlo todo hacia abajo. Si no lo quieren tan largo, y pues pueden cortarlo. Entonces voy a seguir cubriéndolo todo. Cuando esté aquí les muestro. Bueno, le estoy poniendo ya un poco de silicón en la parte de abajo para sellarlo. Y como estoy utilizando lana acrílica, le voy a pasar un poco de caliente para que el tejido quede más bonito. Si ustedes están trabajando con otra fibra, como algodón, no es necesario que hagan esto. Y en mi canal está el video para que puedan entender por qué le pasamos caliente al tejido. Entonces ahora lo arreglamos un poquito, así para abajo. A ver, voy a alejar para ver si puedo. Miren, así es como nos queda. Está súper fácil de hacer, se ve muy bonito. Voy a arreglar la cámara, acomodar la cámara para enseñárselo como yo lo voy a poner en mi escritorio con unas ramitas de eucalipto. Así que ahora les muestro. Y así es como nos ha quedado. Miren qué bonito se ve. Espero que este video les haya gustado, que les sea útil, que se motiven a tejerlo. Está súper fácil. Los invito a que se unan a mis redes sociales, que me sigan, donde comparto muchísimo contenido de interés. Mi Instagram, el enlace está en la caja de descripción de este video. Así que espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.